Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo fielmente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Todo el Antiguo Testamento, desde la ley, Moisés, los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los 12 profetas menores, todo ello apunta a Cristo. Todo ello va centrado en Cristo. Toda la historia de Israel, desde tratada por los libros del Antiguo Testamento, se centran en la venida del Mesías, Jesús, el Dios hecho hombre. Y añade: sí os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley sin que todo suceda. Y ahora el Señor se centra en los niños. El que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Se habla mucho, ya cada vez menos, cada vez menos, como nos explicaba el otro día pues Rafa, ¿no? Pues el tema de los valores, la cuestión de los valores. Pero se ha hablado durante mucho tiempo qué valores vives, qué valores son importantes en tu vida, qué valores enseñas a tus hijos, bueno, pero lo importante no son los valores, lo importante son las virtudes. Las virtudes son las que van construyendo al hombre, no deconstruyendo, esa palabra que se utiliza con cierta frecuencia también hace tiempo. El de construir, el de deshacer, el desmontar, no es decir construir. Las virtudes es lo que cuando se inicia el proceso de beatificación y de canonización de una persona, las virtudes son las primeras cosas que se estudian, junto con los escritos y publicaciones de la persona que se está iniciando el proceso. Las virtudes. Me enseñarás, dice el Salmo, el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, Señor. El Señor nos enseña con diversas imágenes que el camino que conduce a la vida, el camino que conduce a la vida con mayúscula, a la santidad, consiste en desarrollo pleno de la vida espiritual. El grano de mostaza que crece hasta llegar a ser un gran arbusto, donde se pueden posar las aves del cielo. El trigo que llega a la madurez y produce espigas con abundantes granos. Ese crecimiento no está exento de dificultades, porque también aparece la cizaña. Todo eso que puede parecer un lento crecimiento, con una serie de dificultades, no es otra cosa que el desarrollo de las virtudes. Por eso hemos aprendido desde que llegamos al Opus Dei que la santificación de cada jornada comporta el ejercicio de virtudes,
Y mucho insistía San José María en las virtudes sobrenaturales, pero también en las virtudes humanas. La fe, la esperanza, la caridad, la justicia, la fortaleza, la laboriosidad, la lealtad, el optimismo. Cuentan que un niño, ayer estaba yo explicándole no, era concurso de catequesis, lunes y martes, y eran, entre otras cosas, salían las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Había algunos que no se las sabían, pero había otros que la decían perfectamente de memoria, distinguiendo unas de otras, sin tener nada delante. Hemos de entender que las virtudes que van acompañando a la gracia van desarrollando también, van apoyándose en las virtudes humanas. Un niño llamado Alberto había escuchado la historia del llamado monje de la columna. Tú también lo has oído porque es el Simón el Estilita, que vivió 37 años en una plataforma pequeña encima de una columna. Se dice pronto, 37 años en lo alto de una columna. Además está datado porque es un sitio cerca de Alepo, esa ciudad de Siria que ha sufrido recientemente pues, los efectos de ese terremoto. Pues Alberto quedó cautivado por lo que había hecho aquel Simón el Estilita y él decidió también hacer lo mismo. Colocó una silla de la cocina encima de una mesa y se subió a esa mesa y comenzó su viaje hacia la santidad como Simón el Estilita, o si quieres como Alberto el Estilita. Cuando su madre entró en la cocina y vio al niño que estaba encima de la mesa, le preguntó que qué hacía y él le explicó. Y la madre le dijo: Alberto, bájate de esa silla antes de que te rompas el cuello. Y él se quejó, pero obedeció. Y se fue de la cocina diciendo: ni siquiera puedo llegar a ser un santo en mi propia casa. Ya no sé si es un cuento o es una anécdota, ¿no? Lo relata... ¿Quién lo relataba esto? Así en México. Pues la realidad es que, pues no lo sé si ocurrió, pero que a veces nos podemos quejar de que no podemos ser santos ni en su propia casa. Y es donde tenemos que ser santos. No tenemos que ser santos en lo alto de una columna, ni en San Alejo, debajo de una escalera, ni tenemos que buscar la santidad como ermitaño en medio del mundo, del campo. Yo me quedé sorprendido que había ermitaños en Mallorca. No sé si seguirán, pero cuando estuve por Mallorca me hablaron de unos ermitaños que estaban en las afueras de las ciudades. Y le estuve pasé cerca, no me metí en los terrenos de los ermitaños porque no se trataba de molestarles a los pobres, pero sí, pasé cerca de donde vivían. La santidad hay que buscarla en tu propia casa. Las virtudes exigen para su crecimiento, pues ese es repetir los actos, ¿verdad? Pues cada uno de ellos deja una disposición en el alma que facilita el siguiente, así como un vicio pues se va adquiriendo a base también de repetición de actos. La persona que ya al levantarse vive el minuto heroico, venciendo la pereza desde el primer momento de la jornada, pues tendrá más facilidad para ser diligente, de ahí viene la palabra diligente, con otros deberes, pequeños o grandes, de la misma manera que el deportista mejora su forma física cuando se entrena y adquiere mayor aptitud para repetir sus ejercicios. ¿Cuántas veces hemos visto la imagen de un futbolista que ha sido una persona de fama mundial, que al cabo de 5 o 10 años le hacen una entrevista en la televisión y vemos cómo está gordo? Pero gordo. Entonces pensamos, pero hombre, ¿dónde está la forma física de este deportista? Las virtudes perfeccionan cada vez a la persona humana, al mismo tiempo que le facilitan hacer buenas obras. Sin virtudes
esos hábitos buenos adquiridos por la repetición de actos, con la ayuda de la gracia, que esa es otra cosa, porque no olvidemos que las virtudes sobrenaturales nos vienen con la gracia. Y necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos también un preparador físico, necesitamos un entrenador, pues también necesitamos pues la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no hay nada que hacer. Vemos los ejemplos que el Señor les pide a los apóstoles. Cuando está con ellos, les pide, incluso les dice, no habéis podido velar conmigo ni una hora, vamos. No habéis podido estar conmigo ni una hora despiertos, rezando. Os habéis dejado llevar por el sueño. Os falta, pues, reciedumbre. Por eso huyen después, cuando llega Judas y los soldados del templo. Cada actuación buena se hace costosa y difícil y se queda solo en un acto aislado. Y es más fácil caer en faltas y pecados que nos alejan de Dios. ¿Cuántas veces los muchachos pues se quejan de que no son capaces de recuperar el hábito de estudio? Se quejan de que no son capaces de recuperar, pues no sé, el hábito de dejar de comer chuches o comer, engordar por esto o otro. Pues se quejan y mira, lo intento, pero enseguida me desanimo, enseguida caigo, enseguida vuelvo otra vez. Pero bueno, lo has intentado muchas veces, te has propuesto más veces y sobre todo, ¿por qué te dejaste llevar por el capricho, por el gusto, por la pereza? La pereza que siempre tiene más hambre. Cuanto más alimento de pereza le damos, más pereza tiene. Por eso, Señor, que sepamos mirarte a ti y ver en ti ese desarrollo de las virtudes, tanto humanas como virtudes sobrenaturales. Porque dice la Escritura que el Señor crecía en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Evidentemente, pues ya en él habitaba la plenitud de la gracia. Sin la Virgen, la gracia plena, pues no digamos en Jesús, que es Dios hecho hombre. Pero vemos cómo va creciendo porque va ejercitando. Va ejercitando. Tú dices que a Jesús no le costaba nada las cosas, no tenía dificultades. Pues observa ese momento en el que el Señor está en el huerto de los olivos y está rezando, pidiéndole fuerzas a su Padre Dios para no dejarse llevar por lo que le apetece, que es no sufrir la pasión. No se haga mi voluntad sino la tuya. Al Señor le costaba las cosas. El Señor se dormía cuando estaba cansado. El Señor pasaba hambre. Por eso en este tiempo de Cuaresma es importante que la penitencia borre las huellas de los pecados de la vida pasada, para que no la vuelvan a inclinar al mal. Y la penitencia más intensa, cuanto más graves hayan sido las caídas o más largo tiempo el que hayas estado separado de Dios. Pues la huella que habrán dejado será mayor. Señor, sabemos que contamos con tu gracia para levantarnos una otra vez, para comenzar y recomenzar, porque somos conscientes de que nos cuesta el levantarnos. Primero porque la soberbia nos desanima, nos entristece y nos dice que no podemos, que nunca podremos. O bien nos busca argumentos para justificar lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer. Porque sabemos que la soberbia enseguida está pegada ya al pecado. Antes y después. Por eso el ejercicio de las virtudes nos indica el sendero que conduce al Señor. Y no solamente las virtudes humanas, porque uno puede ser empeñativo. Se ha dicho siempre que no hay cosa peor, bueno, es un poco exagerado cuando dicen no hay cosa peor, pero
No hay cosa peor que una persona que es tozuda y además corta, ¿no? Porque si no es muy inteligente y es tozuda, pues se empeña con tozudez en cosas que no admite que se pueda estar equivocando, o el consejo. Por eso cuando con la ayuda de la gracia nos esforzamos, no solo por alejar las ocasiones de pecar, alejar, es decir, poner lejos de los muros capitales, la fortaleza, la lucha, como dice Camino, lejos, porque si lo ponemos cerca, pues oye, esto siempre nos recuerda a los bichos esos que trepan por las murallas de la fortaleza y se meten dentro. Esas películas de animación o de tal que trepan por las murallas con 4 patas y son capaces de subir por las paredes. Pues eso pasa. Si nos ponemos cerca, pues entonces pueden colarse. No solamente alejar las tentaciones lejos de los muros capitales de la fortaleza, capitales, es decir, de los pecados capitales o de las virtudes cardinales, sino por alcanzar la santidad que Dios nos pide, conscientes de que exige el desarrollo de las virtudes. Si queremos ser santos, hemos de crecer en virtudes. Fe, esperanza, caridad, fortaleza, justicia, templanza. Especialmente en este tiempo de Cuaresma la Iglesia nos invita a crecer en esas virtudes. Virtudes humanas y virtudes naturales. La santidad es ejercicio de virtudes un día y otro. ¿Cuántas veces hemos leído esas palabras de San José María? Las virtudes humanas son el fundamento de las sobrenaturales y estas proporcionan siempre un nuevo empuje para desenvolverse con hombría de bien. Pero en cualquier caso no basta el afán de poseer esas virtudes. Es preciso aprender a practicarlas. Se habla de que en la sociedad actual se contempla un mayor individualismo y con todo lo que lleva consigo, una crítica hacia todo el mundo por cualquier cosa que haga, un acaparar para uno olvidándose o despreciando a los demás, un pensar que sálvese quien pueda, consciente de que, bueno, pues que si la pandemia, que si la caída de los bancos, que si los problemas de la guerra, que si, pues yo me encierro dentro de mí y me salvo yo. Y esas virtudes no están presentes entonces. No está presente ni las más pequeñas, vamos. ¿Por qué? Porque hay que aprender a hacer el bien. Dicite benefacere, dice el profeta Isaías, y lo cita San José María. Aprender a hacer el bien. Hay que ejercitarse habitualmente en los actos correspondientes, hechos de sinceridad, de veracidad, de ecuanimidad, de serenidad, de paciencia. Son virtudes humanas, porque, añade, obras son amores y no cabe amar a Dios solo de palabras, sino con obras y de verdad. Con obras y de verdad. Un autor, en su libro Un toque de maravilla, Arthur Gordon, recuerda el ejemplo de su padre. Cuando yo tenía alrededor de 13 años y mi hermano tenía 10 años, nuestro padre prometió llevarnos al circo. El otro día mi hermano lo llevaron al circo y se rieron mucho con los payasos y cosas. Bueno, pues le prometió llevar al circo. Nuestro padre prometió llevarnos al circo, pero a la hora del almuerzo recibió una llamada telefónica. Un asunto urgente requería su atención. Mi hermano y yo nos preparamos para la desilusión, porque nos veíamos venir que el plan se venía abajo. Luego lo escuchamos decir, no podré ir, el asunto tendrá que esperar. Cuando regresó a la mesa, mi madre sonrió y dijo, sabes que el circo regresará, ¿cierto? Y mi padre respondió, lo sé, pero la infancia no lo hará. Pues esta anécdota tan sencilla, si quieres, no se le olvidaron a esos hijos. ¿Por qué? Porque efectivamente
la infancia, las etapas de la vida de un niño con su padre no pasan. Pues sí, se olvidan, pero no, se dejará atrás la infancia, pero no las etapas que han ido pasando. Por tanto, los momentos tan importantes que se han vivido. Eso se lo repito muchas veces a los padres. No te pierdas la infancia de tus hijos. Está con ellos, disfruta con ellos, pero también juega con ellos y pasa también con paciencia, con generosidad, con comprensión, pues eso. Enséñales a practicar ese deporte, enséñales juega con ellos. Pues lo mismo pasa en nuestra vida con los momentos. Es decir, no, ya lo haré mañana. La batalla de la mantequilla que recoge San José María en Camino de aquel personaje, yo creo irlandés, porque alguien comentó que en Irlanda eso de la mantequilla no se podía hacer porque como hace tanto frío, no sé si Irlanda o era un sitio parecido. Y después recordaron, don Álvaro recordó que el personaje que relata San José María en ese punto de camino era de ese país, con lo cual no es cuestión de ni frío ni calor, es cuestión de buscarse excusas o no. La batalla de la mantequilla. Les decía, ahora sí, ahora también, luchar día a día. Dios ha querido, en su bondad infinita, que correspondamos nosotros y ha puesto en nuestra naturaleza la capacidad de disponernos a la acción sobrenatural de la gracia, mediante el cultivo de las virtudes humanas y la ayuda del Espíritu Santo. Se entiende bien así que no es posible crecer en la santidad de quienes faltan en las virtudes humanas más elementales. Ese libro de el Beato Álvaro del Portillo, escrito sobre el sacerdocio, que a veces se piensa que solamente es para sacerdotes, pero hay cosas muy buenas también para todos los hombres y mujeres, aunque no sean sacerdotes, porque ahí habla de las virtudes humanas también. Las virtudes del cristiano hay que ejercitarlas en la vida ordinaria, en todas las circunstancias, fáciles, difíciles o muy difíciles. Que alguna vez, cuando pues estaba, ahora también, pero digamos por separar un poco la anécdota en el tiempo, y pues que a veces cuando tratabas a algunos sacerdotes en algunos países o en algunas regiones de España, pues comprobabas que faltaban virtudes elementales, como podía ser el orden, como podía ser la limpieza, como podía ser. Y tú decías, bueno, pues que te podían decir, bueno, la justificación de que es que tengo que atender estas necesidades pastorales, es que tengo que atender esto, otro, es que tengo que cuidar, pues o celebrar la Eucaristía o los sacramentos, las confesiones, etc. O visitar a los enfermos, o preparar las homilías. Sí, pero oye, cuida también tú esas virtudes. Cuida también, porque si no, la homilía luego será una mala homilía, porque no se habrá preparado bien tampoco. Si han faltado la correspondencia ayuda, ¿no? Hoy como ayer, dice San José María, del cristiano se espera heroísmo. Heroísmo en grandes contiendas, si es preciso. Heroísmo, y será lo normal, en las pequeñas dependencias de cada jornada. De la misma manera que la planta se alimenta de la tierra, así la vida sobrenatural del cristiano, sus virtudes hunden en sus raíces en el mundo concreto, en donde está inmerso, en la familia, en el trabajo, en las buenas y malas noticias, en las alegrías y desgracias. Todo debe servir para amar a Dios y hacer apostolado, teniendo en cuenta que las virtudes forman un entramado. Se lo explica muy bien Santa Teresa hablando de la soberbia, que no crecen las virtudes porque hay un punto de amor propio. Cuando se crece en una, se adelantan todas las demás, y por eso explica San Alfonso María de Ligorio, la caridad es la que da unidad a todas las virtudes que hacen al hombre perfecto. La caridad. Si la soberbia
impide que crezcan todas las virtudes y la humildad facilita, la caridad es la que da unidad. Que haya esa concatenación, que haya ese crecimiento, pero además crecimiento unido. No podemos esperar situaciones ideales, circunstancias más propicias. Cuando un cristiano desempeña con amor lo más intrascendente de las acciones diarias, dice San José María en esas conversaciones como señor escriba de Balaguer, aquello rebosa de la trascendencia de Dios. Dejaos pues de sueños, de falsos idealismos, de fantasías, de eso que suelo llamar mística ojalatera, bueno, es de la humildad, amar al mundo, apasionadamente, de fantasía, de eso que suelo llamar mística ojalatera. Ojalá no me hubiera casado, ojalá no tuviera esta profesión, ojalá tuviera más salud, ojalá fuera joven, ojalá fuera viejo. Y ateneros en cambio sobriamente a la realidad más material e inmediata, que es donde está el Señor. Así como el Señor está junto a nosotros, ahora, en el sagrario. Y nos está no solamente contemplando nuestra lucha, sino ayudándonos con su gracia, con su sangre, en la oración, en el pan y en la palabra, en la oración y en la Eucaristía. Por eso, Señor, este rato de oración de hoy nos puede servir para preguntarnos junto al Señor, ¿es real mi deseo de identificarme cada vez más con Cristo? ¿Aprovecho verdaderamente las incidencias de cada día para ejercitarme en las virtudes humanas y con la gracia de Dios en las sobrenaturales? ¿Procuro amar más a Dios haciendo mejor las mismas cosas, con una intención más recta, lo que se llama rectitud de intención, que todas las semanas en el círculo nos preguntamos, porque nos leen esa pregunta? El Señor dará las gracias necesarias para ser fieles en las situaciones difíciles. Ese ejemplo que espera de todos será en muchas ocasiones el medio para que los demás también, pues, como dice ese punto de camino, lee la vida de Jesucristo. Como cuentan bueno, esto ya lo he oído contar de varias veces, ¿no? de distintos modos. Pero bueno, un cristiano estaba leyendo la Biblia en un avión, estaba leyendo el Evangelio, que sea. Un ateo estaba junto a él y le preguntó qué estaba leyendo, y el cristiano respondió la historia de Jonás. El ateo comenzó a burlarse, no me diga que cree en esa historia ridícula. Y el otro dijo, pues sí, realmente cree la historia de un hombre que fue tragado por una ballena. Bueno, la Biblia dice que fue un gran pez. Tontería, será una ballena o un gran pez. ¿Cómo fue tragado exactamente y cómo es que sobrevivió en el vientre de ese gran pez? Y aquel ya se estaba cansando y dijo, no lo sé, pero le preguntaré a Jonás cuando llegue al cielo. Y el ateo siguió burlándose de él. ¿Y qué tal si Jonás no está en el cielo? Pues entonces se lo puede preguntar usted cuando se lo encuentre en el infierno. Pues realmente el otro día estaba viendo unas declaraciones de unos científicos sobre, ahora que está de moda la película, el multiverso, ¿no? O los muchos universos paralelos, y leía que un científico hablaba de no universos paralelos como Hawking, sino de universos circulares. Científicos, hablaba de universos circulares, también muchos, lo que quieras, todos universos circulares. Y el que escribió el artículo decía, bueno, pero estos son teorías que no tienen ningún fundamento empírico. Ningún fundamento empírico. Y lo decía el científico, el que escribió el artículo, que era un profesor de universidad, no era tampoco tipo. Es que cuando hablo de lo empírico me recuerdo cuando estaba en Santiago de Compostela y estábamos preparando una casa para el centro para sacerdotes y tal,
pues como llueve tanto, pues busqué cómo conseguir un paragüero grande. Y entonces me dijeron que en tal sitio que había pues una especie de almacén donde había una empresilla de fundición y de trabajos de hierro o de tal, pues que allí lo podían hacer. Entonces llegué allí, me encontré un señor que estaba trabajando con un soplete o una cosa así, con su propio mono de trabajo, que me dijo, ¿qué desea usted? Pues mire, quiero, y además estaba apartado de la ciudad, estaba en campo, pues, pero, ¿qué desea? Pues mire, me han dicho que aquí puedo hacer un paragüero. Ah, pues sí. Bueno, pues dígame, enséñeme modelos y tal. Ah, no, aquí somos empíricos. Yo cuando vi a aquella persona que estaba con el soldador en la mano, que estaba con el mono de trabajo, me acordaba de los filósofos empíricos, los empiristas, y yo me quedé sorprendido hasta que lo entendí. Dije, cogí un papel que llevaba en la cartera y un bolígrafo y le hice un dibujo de lo que quería y me dijo, estupendo, démelo, que ya se lo hago. ¿Cuántas dimensiones hay? Pues esto, empírico. Pues no hay constatación empírica de los multiversos ni de los universos paralelos, sino ni del metaverso, ¿no? No hay fundamento empírico. Pero no nos dejemos engañar por las teorías o los planteamientos o los engaños que pueda haber, porque en el fondo son justificaciones de nosotros, no querer luchar. Vamos a terminar, que es la hora ya de acabar, acudiendo como siempre a nuestra Madre Santa María, y le pedimos a la Virgen, modelo y escuela de todas las virtudes, dice San Ambrosio, modelo y escuela de todas las virtudes, que nos ayude a vivir y a crecer en esas virtudes. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.